Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño, namaste, corazón, por Dios. Te quiero, Virgo, te quiero. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, mi querido Virgo, cariño. Empezamos. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cariño, una de las imágenes que yo he visto, Virgo, es como que estuvieran flotando muchos objetos, cariño. Casas, propiedades, pueden ser también tus ideas, mi querido Virgo. Pueden ser, mi querido Virgo, tus ideas también. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo siento que muchos de ustedes tienen tantos sueños, tantos proyectos, y quizá, mi querido Virgo, tú deseas que esta situación se concrete, cariño. O de repente estás en una etapa, mi querido Virgo, en la cual estás imaginando, corazón, cómo te gustaría que sea tu futuro, cómo te gustaría que sea esa persona, cómo te gustaría que se resuelva esta situación, mi querido Virgo. Haces bien. Haces bien. Eso se llama, cariño, la ley de la atracción. Estás visualizando tu futuro de una forma positiva, entusiasmado, entusiasmada, y el universo, cariño, te lo da. Virgo. No sé qué tiene que ver para ti los gatos. O tú tienes mascotas, o de repente, mi querido Virgo, has soñado con un gato, corazón. Virgo. Si tú sueñas gatos, sea negro, rubio, cenizo, da igual. Si el gato, cariño, escucha, sacerdote, sacerdotisa, escucha. Si el gato solamente te observa, quiere decir, mi querido Virgo, que hay una persona que está pensando en hacerte algún tipo de trabajo negativo. O te tiene envidias o quiere hacer daño, pero no lo hace, no lo hace. Si el gato, cariño, viene prácticamente todo erizado, cariño, a atacarte, quiere decir, mi querido Virgo, que ya están haciendo algo para hacerte daño, especialmente lo que es en las energías. Entonces, tienes que estar muy atento, muy atenta con los sueños. Porque he visto gato, cariño. Yo te cuento, Virgo, te cuento algo. Yo trabajaba antes en Perú en generación de energía, con turbos generadores y grupos electrógenos, cariño. Entonces trabajaba con un compañero que en paz descanse, ya no está ya en esta tierra, mi maestro. Cariño, nos turnábamos y yo dormía lo que es detrás del tablero de control de mi trabajo. Y entonces, Virgo, me despierto, yo miro todo. Estaba ahí en una banca durmiendo, cariño, y veo, mi querido Virgo, que un gato se asoma. Un gato negro, cariño, que los ojos lo brillaban. Y este gato, cariño, cuando me ha visto, se ha lanzado a hacerme daño, cariño. Y yo,
he reaccionado, he pateado al gato, corazón, que el gato ha gritado. Y automáticamente apareció lo que es mi compañero de trabajo que me dice, ¿qué ha pasado? ¿Algo ha reventado? Le digo, no, he tenido una pesadilla y he pateado. Sí, me dice, he escuchado que has pateado. Y me dice, ¿pero qué has soñado? Le digo, he soñado que un gato negro venía con los ojos brillosos a hacerme daño. Y yo le he pateado. Me dijo, y él, cariño, él era evangelista, cariño. ¿Vale? Él era evangelista, por eso tengo un buen recuerdo de él. Era como un niño, era evangelista, cariño, y me dijo, has tenido suerte, me dijo. Eso es brujería, me dijo. Menos mal que tú te has defendido, porque si tú no te defiendes y el gato te hace daño, ese mal te llega a ti. Ese mal. Entonces, mi querido Virgo, tienes que estar atento y atenta a los sueños. Tienes que estar atento. Vamos a ver, corazón, signos, Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo, signos, vamos a ver. Me sale un Capricornio, me sale Aries. ¿Estás teniendo problemas legales con la parte económica o tienes que devolver un dinero, cariño? Me sale Libra, Tauro. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Mi querido Virgo, iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales. La letra U, la letra A, la letra X, la letra D y la letra P. Muy bien. Carta guía, carta consejo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta corazón de la reina de tierras o la reina de pentáculos, Virgo. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay una mujer que parece un zombie, pero aparentemente fue una mujer muy hermosa, cariño. Y representa lo que es a la carta de la reina de oros, Virgo. ¿Qué me dice esta carta, corazón? Aunque tú estés en el lodo, en el fango, en el barro, mi querido Virgo, tú siempre tienes que darte tu valor. Tú siempre, cariño, tienes que darte tu lugar. Siento, mi querido Virgo, que posiblemente tú estás lidiando con personas que no reconocen tu esfuerzo, que no reconocen, cariño, tu inteligencia. O de repente hay personas, mi querido Virgo, que quieren hacer daño. Pero tú tienes que mantenerte fuerte. Tú tienes que mantenerte firme, mi querido Virgo. Eso te dicen las cartas. Vamos a ver, cariño, ¿qué arcángel te acompaña? ¿Qué arcángel te acompaña, Virgo? Vamos a ver. Dice, purificación de los chakras. Escucha, Virgo. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Como yo siempre digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, nada es por casualidad. Y el arcángel Metatrón, cariño, te está diciendo que tienes que hacerte una limpieza, Virgo. Escuchen, no todo tiene que ser brujería. A lo mejor has tenido un mal día con una persona, has discutido, cariño, o de repente estás lidiando con una persona muy negativa. Esa mala energía, Virgo, afecta tu templo, afecta tu cuerpo, cariño. Tienes que hacerte una limpia. Mira, Virgo. O de repente hay una persona que está intentando hacer algo, cariño. Recuerda que he visto gatos. Recuerda que he visto gatos. En mi canal, mi querido Virgo, hay 2 videos punteros, la limpieza del huevo y la limpieza de la lumbre. La limpieza de la lumbre, cariño, salgo como mamá filo. Si puedes conseguir lo que es la lumbre, hazte la limpieza.
Y vuelvo a decir, cariño, no todo tiene que ser brujería, pero tú estás cargando mala energía y quizás por eso, cariño, las cosas te salen mal. Tienes que hacerte una limpia. O si tú piensas, Virgo, que hay una persona que tiene mala suerte, hazle una limpia, Virgo. Hazle una limpia. El universo está gritando, corazón, que tienes que hacerte una limpia tú y los tuyos. Hazte una limpia, Virgo. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del 9 de copas. La carta de la reina de copas. Vale. Estás un poco desconfiado, desconfiada, de una persona que aparentemente parece que fuera tu amigo, tu amiga, tu choche, tu brother, tu causa, Virgo. Es como que tienes una vocecita en tu interior que te dice, cuidado, esta persona puede ser, cariño, mala hierba, mala tierra, Virgo. Aparentemente parece que esta persona fuera una santa, un santo como yo, Virgo. Pero, cariño, por dentro es el demonio en persona. Y siento, mi querido Virgo, que hay una vocecita interna que puede ser tu alma que te está advirtiendo. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser en tu entorno. Mira, si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay una mujer que parece un ángel, pero en su mano tiene lo que es un trébol. Y ese trébol, Virgo, es de color negro. ¿Qué quiere decir, cariño? Que esta persona, sus deseos, de una forma general para ti o para cualquiera, no es bueno. Al costado, cariño, hay un sapo. El sapo representa malas intenciones, representa brujería, representa envidia, representa maldad. Detrás, cariño, hay cuadros de santos. Entonces, me está hablando de una santera, me está hablando de un santero. Esta mujer, cariño, si te das cuenta, estaba enterrada, cariño, pero sale del subsuelo. Es como si esta mujer, cariño, prácticamente le da igual condenarse con tal de lograr sus propósitos y entre ellos, Virgo, hacerte daño. Le da igual, cariño. Mira, Virgo. Las personas que realmente, Virgo, porque hay muchos fanfarrones, ¿vale? Las personas que realmente dicen, soy pactado o pactada, cariño, o trabajo con magia. Las personas que realmente trabajan con eso, cariño, el tiempo lo tienen limitado. Por cada trabajo que hacen, su tiempo se le agota. Por eso, cariño, que ellos cobran mucho. Es normal, cariño. Por eso que cobran mucho. Esta persona, cariño, sabe que si continúa haciendo su maldad, prácticamente el tiempo se le agota, pero le da igual. Esa ira, ese resentimiento que tiene hacia ustedes, cariño, le da igual condenarse, Virgo. Y aquí, si te das cuenta, esta mujer tiene como un escudo, fíjate. Hay como un escudo, cariño, transparente, esta mujer. Entonces, mi querido Virgo, esta persona intenta hacerte daño. Esta persona, cariño, intenta hacerte magia. Esta persona intenta hacerte quedar mal. Pero no puede contigo, Virgo. No puede contigo. Hay algo superior. Hay algo maravilloso. Hay un ser de luz que te está protegiendo. Pueden ser tus ángeles, pueden ser arcángeles, puede ser un familiar. Pero te está protegiendo, mi querido Virgo. Eso quiero que tú te lo lleves en tu mente, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice mi querido Virgo. Las cartas de las manifestaciones. Virgo. Dice, la prosperidad es un derecho con el que naces.
Aquí hay 4 reglas simples para atraer el dinero. Escucha. Cada día ten más pensamientos de abundancia que pensamientos de falta de dinero. Sé feliz ahora sin el dinero. Número 2. Número 3, cariño. Agradece de verdad todo lo que tienes ahora. Número 4, cariño. Da lo mejor de ti a los demás. Mi querido Virgo. A veces, mi querido Virgo, decimos, wow, Richard, por Dios, Richard, no llego a fin de mes. Tienes que estar con tu calculadora, cariño. Tienes que pagar piso, la comida, el alquiler, un caprichito, cariño, con la cucaracha o el cucaracho. Y siempre estás así cada mes, Virgo. Cariño, tú ya sabes lo que hay. Tú ya sabes, mi querido Virgo, que tienes que a veces planificar tus gastos. Pero ya está. Tómalo como un hábito, pero no estoy diciendo, vaya día, no puede ser siempre lo mismo, ¿por qué no puedo tener dinero? ¿Por qué siempre estoy hasta la justa? No, tú tienes que pensar en abundancia, cariño. El otro mes va a ser diferente, cariño. El otro mes me voy a comprar un par de zapatillas. El otro mes lo voy a comprar esa casaca de cuero que tanto le gusta a mi hombre, cariño. Tienes que pensar en grande. Y va a llegar, tarde o temprano va a llegar, cariño. El otro mensaje, Virgo. Vamos a suponer que tú dices, Richard, no, Richard, a mí me cuesta mi trabajo, mi esfuerzo, Richard. Y de repente aparece una persona por ahí, por favor, tendrás para darme, para comprar aunque sea un pancito. Richard, es una persona joven, es una persona sana, que trabaje. No, no puedes decir eso, Virgo. Tú no sabes su situación. Tú no sabes la cruz que está cargando, Virgo. El que esta persona esté sana, esté sano, el que esta persona, cariño, sea joven, a lo mejor cuando va a una entrevista, simplemente, cariño, no lo consideran. Simplemente, cariño, no le dan el trabajo. Quizás porque está mal vestido, quizás de repente porque no se desenvuelve bien. Entonces, tú tienes que ver el contexto, qué hay detrás, cariño. Con esto no te digo, Virgo, que deas todo lo que tienes y te quedes sin comer. Pero si puedes compartir, mi querido Virgo, hazlo. Hazlo, Virgo. Y vas a ver, cariño, que se te va a multiplicar por 1000. Vas a ver, Virgo. Hazlo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Y piensa en grande, cariño. Así como piensas en Pepe Lucho, Richard, ¿será grande? No será grande, Richard. ¿Será venoso? No será venoso. Si es alto, no es alta. Si va al gimnasio, si marca venas, cariño. Así tienes que pensar en dinero. ¿Será grande, Richard, la fortuna que me viene? Eso. Vamos a ver las características, mi querido Virgo. Vamos a ver. Cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero siento que es una persona muy orgullosa, muy orgulloso, muy estirado, cariño. Pero te piensa, Virgo. Esta persona, mi querido Virgo, le puede más el orgullo. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero a lo mejor es un Leo. Muy bien. Me dice, mira, me salió el Leo, me salió el Sol, cariño, me salió Leo. Con esta persona, de repente, mi querido Virgo, tú has tenido una experiencia de vida, has trabajado juntos, has estudiado juntos, cariño, o de repente has estado en un proyecto. Me dice, muchos de ellos o de ellas, mi querido Virgo, hicieron un cambio radical en su vida. A lo mejor están fuera del país, fuera de la ciudad, fuera de tu zona de confort. Hay una persona, mi querido Virgo, que puede ser de elemento fuego o cualquier otro elemento, con la cual entre ustedes dos hay una amistad, aunque no exista contacto fluido. Siento que esta persona, mi querido Virgo, quiere hacer un cambio radical en su vida. A lo mejor no está bien donde está actualmente y regresa, mi querido Virgo, al lugar donde ustedes se conocieron. Elemento fuego también puede ser Tauro, Leo, Sagitario, Aries, puede ser cualquier signo, cariño.
Vive en un lugar donde el clima es extremo, hace mucho frío, mucho calor, cariño. Una persona de piel blanca, cabello lacio, puede ser que tenga cabello castaño, cabello negro. La carta de la emperatriz, cariño. Hay una persona, mi querido Virgo, que se marchó de tu vida, chicos, especialmente. Esta mujer, mi querido Virgo, se fue embarazada. El otro mensaje, mi querido Virgo. Puede ser que tú vas a conocer a una persona, cariño, o hay una persona que vuelve, pero está esperando un hijo o una hija, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Todo va a ir bien, Virgo. Solamente tienes que cuidarte. Lleva contigo siempre una sortija de acero. Hazte una limpieza, porque las energías piden esto. Besito, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho.